Shalom, querida familia. Qué bueno estar una semana más conectados con ustedes, estudiando de la palabra del Padre. Un abrazo fuerte para los que están conectados a esta hora de las diversas naciones. Saludos muy especial a Chile, a nuestra hermana Gloria, al hermano Patricio, también a Lía Rebeca. Nos gustaría saber de dónde es usted. De Argentina me están diciendo por acá, me dice el equipo técnico. Entonces, bueno, saludos para también para Lía Rebeca, para Guillermo Sosa. Un abrazo fuerte para ustedes que están allá en la amada nación de Argentina. Qué bueno verles allí conectados. Qué bueno saber que están pendientes para estudiar de la palabra del Padre y también saludar a todos aquellos que estén conectados y que quizás nosotros no podamos verle a través del chat de la transmisión de YouTube, pero igual un saludo para todos ustedes. Saludo muy especial también para toda la familia de Quito, Ecuador, que reciban un abrazo especial, un abrazo fuerte, un saludo muy especial para todos ustedes. Y bueno, damos gracias al Padre Eterno por permitirnos cerrar una semana, cerrar un año y también iniciar otra semana e iniciar otro año más con su compañía, con su presencia y poder estar estudiando otro de los libros también bastante trascendentales e importantes para todos aquellos que servimos al Eterno, al Santo de Israel. Y todos de alguna manera estamos prestando un servicio. Así lo declaro, ¿no? En fe, en emuná. Y la enseñanza que vamos a estar estudiando el día de hoy es acerca de la ofrenda Olá. Esa ofrenda en especial que abre los cielos. Y antes de empezar a hablar de esta ofrenda, de este sistema de ofrenda, solamente que el día de hoy vamos a estar estudiando la ofrenda Olá, pero vamos a estar estudiando acerca de todo el sistema que el Padre se ideó y diseñó para que nosotros los hombres pudiéramos entender, nosotros los seres humanos pudiéramos entender acerca de todo esto, de poder ofrendarle a Él, darle a Él todo nuestro ser, toda nuestra alma, todo nuestro espíritu y aún, bueno, de los bienes que Él mismo nos da. Y hoy empezamos un libro bastante importante para todos nosotros, ¿no? Vamos a estar estudiando el libro de Levítico en estas porciones. Y este libro es un libro sacerdotal, también conocido como Torá Kohanim, porque este libro encierra, comprende, describe todas las leyes sacerdotales, conocidos también como estatutos o hukim, que tienen que ver con la expiación, con la santidad, con la purificación, con la adoración y en especial con el servicio al Santo de Israel, al Todopoderoso. Así que si usted está sirviendo al Padre, que estamos seguros que así es, bien sea en el área congregacional, bien sea en el área familiar, en el área social, pues usted está realizando un servicio sacerdotal. Y esta enseñanza también es para usted. Así que vamos a empezar. Capítulo 1, versículos 1 al 9. Vamos a empezar. Déjenme silenciar esto por acá. Vamos a empezar a estudiar primeramente estos versículos. Baikra o Levítico, capítulo 1, versículos 1 al 9. Vamos a empezar leyendo estos primeros versículos. Dice: llamó Yahvé a Moshe y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahvé, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Y si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Yahvé, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Yahvé
y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahvé. Y aquí, bueno, nos vamos a detener porque ciertamente esta porción llega hasta, o el estudio de hoy llega hasta el versículo 17, pero con estos primeros 9 versículos nosotros vamos a poder también comprender los otros, la otra parte del texto. Y esto es porque en estos primeros 9 versículos se nos describe la ofrenda. Específicamente, el Padre le está diciendo a Moshe que le hable al pueblo, a los hijos de Israel, y le diga que cuando alguno presente ofrenda, y vamos a detenernos acá y vamos a estudiar lo que significa la palabra ofrenda. Siempre nosotros estudiamos desde el contexto hebreo para poder darle pureza a la escritura. Y esta palabra ofrenda en hebreo es la palabra corbán. Significa víctima, sacrificio, oblación, algo que se ofrece para acercar. Entonces aquí el Padre lo que le está diciendo a los hijos de Israel es que eso que ellos presenten, eso que ellos den, porque habíamos estudiado en otra de las porciones, que ofrenda también es dar. Entonces que cuando los hijos de Israel le den algo al Todopoderoso, lo presenten como ofrenda, y esto, la parte importante de la ofrenda es que nos sirve para acercarnos a Dios. Por eso es tan importante lo que nosotros traemos al altar. Por eso es tan importante lo que nosotros le ofrecemos al Padre. Esta ofrenda, según lo que leímos en los versículos 1 al 9, tiene características especiales. Y esta característica del día de hoy es que esta es holocausto. Y holocausto en hebreo es la palabra olá. Significa escalón, como ir ascendiendo, como caminar por gradas. Es también algo que se quema y también donde está implícito el humo. Porque cuando nosotros quemamos algo, ¿verdad? Se desprende humo y ese humo es lo que sube delante del Santo de Israel como olor fragante, como algo grato. Y algo bueno que también quiero compartirles adicional a todo esto que estamos aprendiendo es que la ofrenda olá es una de las que más le agrada al Padre. Así como estudiábamos del tabernáculo, estudiábamos del Mishkan, que en un principio el Padre no tenía en su concepción esto de crearse un tabernáculo, no por lo menos para que allí morara su presencia. Porque, y cuando hablo del Mishkan, del tabernáculo, estoy hablando de la tienda que ellos se construyeron. ¿Por qué? Porque el Padre quería que ese tabernáculo fuésemos nosotros. Y quiere, aún sigue queriendo, solamente que el pueblo de Israel en ese tiempo no lo entendió, no logró ese cometido. Igualmente ocurre con todo este sistema de ofrendas. El Padre, y recordemos que todo esto se da luego de que el pueblo de Israel transgrede las escrituras, transgreden las instrucciones del Padre, y esto ocurre luego que erigen el becerro de oro. Entonces el Padre tuvo que idearse un sistema de ofrendas a causa del quebrantamiento de las instrucciones que el ser humano tiene para con las leyes de Dios. Entonces, pero el Padre desde el principio lo que ha querido es que el ser humano pueda establecer una relación íntima con Él.
una relación íntima que le permita hablarle a Él directamente, que le permita ser esa morada, ser ese mikdash, ese santuario donde Él pueda habitar, donde su espíritu pueda reposar. Pero el hombre no pudo alcanzar este nivel de relación, y hablo en tiempo pasado, porque el pueblo de Israel no pudo, pero confiamos plenamente con este emuná de que estamos caminando en vías a retornar a la casa del Padre, a restaurar esa relación con Él. Y es que Él tuvo que idearse todo este sistema de ofrendas para que el ser humano pudiese entender cómo le gusta a Él que nosotros presentemos o le demos a Él lo que tenemos para dar. Entonces, Dios mismo nos instruye en cómo adorarle, en cómo servirle, en cómo presentar oración, cómo presentar adoración, cómo presentar ese incienso grato que a Él le gusta. Entonces, el Padre especifica el cómo nosotros debemos dar esas ofrendas a través de todo este sistema de ofrendas que estamos aprendiendo. Y el Padre vemos que en todo esto, y hoy vamos a estudiar la ofrenda olá, pero en las siguientes porciones vamos a estar estudiando el resto de las ofrendas y vamos a ver cómo el Padre pide lo mejor de las posesiones que él mismo le da a sus hijos, y que todo esto, todo lo mejor le pertenece a él. Y en aras de que el hombre no le niegue nada de lo que el mismo Padre nos ha dado, no le niegue al Creador. Entonces vemos que en esta ofrenda, en la ola, tiene esta característica particular. Y es que sirve para acercarse al Todopoderoso, que sirve para ir ascendiendo, y características particulares que tiene esta ofrenda, y es que dice que debía ser un macho cabrío. Cuando era de la ofrenda era vacuno u ovejuno, porque hay tres tipos de ofrenda, y quiero puntualizar ese tres tipos de ofrenda aquí en la del holocausto, para que veamos. Los versículos 1 al 9 habla acerca de cuando es una ofrenda de ganado vacuno u ovejuno. Los versículos 10 al 13 habla de cuando esa ofrenda o ese holocausto fuere de rebaño, de ovejas o de cabras. Y de los versículos 14 al 17 habla de cuando la ofrenda fuese holocausto de aves. Pero algo bien en particular que tiene esta ofrenda es que es una ofrenda que se consume completa. Lo vamos a ver en el sentido peshat, en el sentido literal, pero también lo vamos a ir viendo en los otros niveles de interpretación para que veamos cómo al Padre le gusta que sea esta ofrenda, y es una de las que más le agrada a Él, porque acá la ofrenda se consume completamente, es una ofrenda plena para Él. Esta ofrenda debía ser primero un macho sin defecto. Segundo, debía ser voluntaria, una ofrenda voluntaria. Y así como todo lo que nosotros le vayamos a ofrecer al Padre, debe ser voluntario. Recordemos que el Padre ama a aquel que da con un corazón alegre, que da con gozo, sabiendo de que quien recibe la ofrenda se regocija, le agrada, y también esto trae recompensa. Nosotros no debemos presentar ofrenda, y cuando hablo de ofrendas, como he comentado también en otras enseñanzas, no solamente me refiero en el sentido literal o en el sentido material de que tiene que ser solamente algo financiero, algo que se lleve. También en otro sentido de interpretación de las escrituras, me estoy refiriendo al tiempo, a la adoración, a la oración, a la alabanza, que todo lo que le demos al Padre debe ser voluntario, debe ser con un corazón alegre. Cuando nosotros presentamos ofrenda, y esta no va con la intención pura del corazón, no va alineada a las instrucciones del Padre, esta ofrenda no cumple su efecto. Y el efecto de toda ofrenda es acercarnos al Padre. Por eso cuán importante es
Y aquí, bueno, voy a mencionar las palabras de Mashiach que están en el libro de Mateo en el capítulo 5 cuando él dice que si nosotros vamos a llevar ofrenda y ahí nos acordamos de que tenemos algo pendiente con un hermano, que vayamos, que dejemos la ofrenda allí y resolvamos el inconveniente, eso que hay pendiente con el hermano. ¿Por qué? Porque para el Padre, para poder aceptar esa ofrenda, el ofrendante debe ir con corazón limpio y con manos limpias. El Padre no puede aceptar una ofrenda que esté bonita, que esté bien, pero el corazón del ofrendante esté dañado, como lo veíamos en el libro de Bereshit con Caín y con Abel. La ofrenda de Abel le fue grata y la de Caín no. Sí, ciertamente, porque el producto que llevaron, bueno, era en contexto totalmente diferente respecto al tiempo, pero también porque el corazón de Caín no estaba recto delante de los ojos de Dios respecto a su hermano. Aquí podemos ver claramente lo que dice Mashiach. Era mejor que Caín dejara allí su ofrenda y fuese y resolviese lo que tenía pendiente con su hermano y luego sí presentase lo que él tenía. ¿Cuál fue la ofrenda que llevó Abel? Llevó holocausto. Apóstol. Llevó holocausto. Abel presentó ofrenda olá. Pero Caín presentó otro tipo de ofrenda. No que al Padre no le agrade el resto de las ofrendas, pero ahora entendemos mejor por qué es la ofrenda que le gusta al Padre. Porque la ofrenda olá es la que más le agrada y es porque hay un proceso de muerte completo. Hay un proceso de muerte literal al yo, a lo que pienso, a lo que creo, a lo que siento, a lo que me imagino de mi hermano, a lo que siento de mi hermano. Por eso es importante que nosotros esta ofrenda, cuando vayamos a llevar al Padre cualquier tipo de ofrenda, sea de muerte completo al yo. El sistema de ofrendas lo que viene a decirnos es cómo nosotros debemos presentarnos delante del Padre, sea lo que sea que vayamos a llevar, sea servicios, enseñanza, sea adoración, oración, intercesión. Cuán importante es que el corazón del ofrendante sea recto delante de los ojos del Altísimo. Esta ofrenda debe ser una ofrenda que realmente cumpla con las características que el Padre está requiriendo. Una de estas características era que esa ofrenda debía ser sin defecto. Por eso es que cuando en el libro de Romanos, en el capítulo 12, cuando el apóstol Pablo dice que presentemos nuestro cuerpo, vamos a leerlo, que presentemos nuestro cuerpo, ¿verdad? Como esa ofrenda, como ese sacrificio, entonces sea grato delante de Dios. ¿Y por qué es? Porque nosotros ahora somos esa ofrenda y es lo que el Padre siempre ha querido, que el pueblo se presente con corazón limpio, con corazón puro, solamente que como el ser humano no lo pudo ver, no lo pudo entender, entonces el Padre tuvo que idearse eso. Dice los versículos 1 al 2. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, ahora tú eres la ofrenda. Antes era el ganado vacuno, ovejuno, caprino, el de las aves, pero ahora esa ofrenda eres tú. Ahora esa ofrenda es usted, hermano y hermana que está escuchando. Entonces el Padre nos está enviando a presentar la ofrenda, lo que le vayamos a dar, pero con manos limpias y con corazón limpio. Cuando nosotros también revisamos en hebreo, esta palabra holocausto, que es sola, también se nos hace referencia a que veamos la palabra Hebel. Y esta significa mal, maldad, impío, inicuo, perverso, iniquidad. Entonces allí nos está relacionando la ofrenda olá con
la maldad. Es decir, que cuando el ofrendante vaya a presentar esta ofrenda de muerte completa, debe despojarse de todo aquello que contamina la ofrenda. Y bueno, aprovecho para invitarles porque vamos a estar viendo en las diferentes Moedín que ya se acercan, ya se avecinan, vamos a estar viendo esto de la ofrenda a un nivel mayor. Esto es cuando el Padre dice en las fiestas de los panes sin levadura, que no nos presentemos con levadura. Está diciendo que nos presentemos, que la ofrenda que llevemos sea sin contaminación. Esta ofrenda olá debe ser también sin contaminación. Por eso Pesaj y por eso panes sin levaduras están íntimamente relacionados. Allí vemos que en Pesaj la ofrenda es totalmente de muerte plena y completa. Y en la de los panes sin levadura ya es la ofrenda sin contaminación, sin nivel, sin perversidad, sin maldad, sin iniquidad. Si usted está presentando algo al Padre, oración, adoración, intercesión, servicio, tiempo, con Él usted tiene que presentarlo sin todo esto, sin maldad, sin iniquidad, sin perversidad, porque si usted presenta una ofrenda así, a usted le está haciendo falta desarrollar fruto del Espíritu. A usted le está haciendo falta aún matar esa ofrenda plenamente, porque lo que se le presenta al Padre es de manera plena. Aquí se le presentaba un macho y un macho sin defecto. El animalito que se llevaba era plenamente y completamente para el Padre y debía consumirse en el fuego. Mire, y era una acción voluntaria. Por eso todo lo que nosotros vamos a hacer no puede ser a lo bravo, a la obligado, no. Todas las enseñanzas, y voy a hablar de parte de Casa de Reconciliación que nosotros impartimos acá, es para mostrarles lo que el Padre nos ha permitido conocer a través de la Escritura. Ahora, de su parte queda que usted ponga por obra. Voy a decir como dice el Shaliach de la casa. Nuestra misión es enseñar. El que convence es el Espíritu de Dios, es el Ruach de santidad. Entonces, nuestra misión es enseñarle los principios que están allí. Y bueno, plenamente hablar al corazón de todo Israel y bendito sea el Creador, sí, usted lo pone por obra. Glorificado será el nombre del Santo de Israel. Entonces, el ofrendante debía llevar la ofrenda de forma voluntaria, sin defecto, a la puerta del tabernáculo. Cuando nosotros hablamos y estudiamos acerca del Mishkan, decíamos que para poder accesar a los atrios había una puerta y esa puerta era Mashiach. Entonces vemos aquí que el ofrendante aún ni siquiera podía accesar a los atrios, sino que en la puerta del Mishkan allí debía presentar su ofrenda, poner su mano sobre la cabeza de la ofrenda para hacer expiación, perdón por sus pecados. Cuando él ponía la mano sobre esa ofrenda, sobre el animalito, allí estaba haciendo transferencia del pecado. Simbolismo también de la obra que hizo nuestro Redentor, que hizo Yavegal, que hizo Yeshua. Que fue ese cordero perfecto que se presentó y sobre la cual el sacerdote ponía la mano y eran transferidos los pecados de todo el pueblo, ¿verdad? Para poder también tener redención, salvación y poder presentarse al siguiente año. Entonces esto era lo que hacía el ofrendante con ese animal, esa ofrenda que llevaba. Degollaba el becerro y esta era la parte que hacía él, pero lo hacía a la puerta. Por eso es importante cuando hablábamos de los diversos estados espirituales del creyente, que era cuando estaba afuera, que era cuando llegaba a la puerta, que supuestamente era cuando lo que habíamos conocido en otra denominación aceptaba a Mashiach como su Señor y su Salvador, todavía estaba en la puerta del tabernáculo, aún ni siquiera había ingresado a los atrios.
cuán importante es para todos aquellos que han identificado que están en el estado espiritual, nivel 1, nivel oveja, trasciendan a nivel buey para que puedan accesar a los atrios, para que puedan prestar servicio, para que puedan ya hacer cosas también a favor de otros, no solamente a favor de sí, sino a favor de otros, y trascender y realmente poder accesar a presentar ofrendas solamente para Él. Por eso, si a usted todavía le gustan esas oraciones donde solamente es el alma, allí usted sabe que tiene que ir trascendiendo, tiene que ir pasando, porque la ofrenda, el holocausto, la ofrenda ola es plenamente para el Padre. Se consumía totalmente, totalmente, y ese humo ascendía como olor fragante y era olor grato para el Padre. A Él no le gusta nada que huela a carne, a Él le gusta todo aquello que asciende del Espíritu. Por eso es importante poder nosotros presentarnos en este tiempo también como esa ofrenda olá. Y mire que dice estos primeros versículos que el ofrendante debía degollar al becerro. Hasta aquí llegaba la parte del ofrendante y vemos, y todo esto lo hacía en presencia de Yahvé. Vemos aquí que había, estaba Yahvé, estaba el ofrendante, pero también estaban los sacerdotes. También estaban allí aquellos que ayudan a que nuestra ofrenda suba como olor fragante, y nosotros podemos ver que en este tiempo también hay quienes nos ayudan a que nuestra ofrenda pueda ser grata. Aquellos que nos instruyen, y pudiéramos decir, como lo dice Efesios 4:11, los diversos ministerios, servidores que el Padre seleccionó para poder ayudar al pueblo a que también puedan alcanzar niveles espirituales, porque recordemos que la función principal, la función trascendente del sacerdocio es ministrar al Padre, pero también es instruir al pueblo en la ley, en la Torá del Altísimo. Ahora venían los sacerdotes, luego de que el ofrendante degollaba el becerro, venían los sacerdotes y esa sangre era ofrecida y rociada sobre el altar. ¿Cuál altar? El altar del holocausto. Esa sangre era rociada. ¿Qué representa la sangre? Y también esto lo vamos a estar estudiando en el libro de Levítico, en el capítulo 18, cuando se le instruye al pueblo y en general a que no debe consumir la sangre, porque la sangre representa la vida. Entonces, cuando el ofrendante ponía la mano sobre el animalito, allí estaba haciendo transferencia de sus pecados. Es como que el animalito llevaba las culpas de esa persona. Y la sangre de ese animalito rociada sobre el altar era la vida. Allí se estaba ofreciendo la vida. Una vida, la vida del viejo hombre muere, pero la vida que es a través de la sangre de Mashiach, es la que nos da vida, la que nos da, nos vivifica. Entonces, vemos cómo también se desollaba el holocausto en piezas y se ponía allí sobre el altar. Y vemos aquí cómo el sacerdote ponía fuego en el altar y también lavaba con agua unas partes de ese animalito. ¿Por qué? Porque es necesario que todo lo que se presente delante del Padre, sí, esté en presencia del fuego, símbolo del Espíritu de Dios, del Ruach, del Elohim, y también en presencia de la Torah, tenga Torah, porque lo que da vida, aparte de la sangre del Redentor, también es la Torah, las instrucciones. No puede ir desligado una cosa de la otra. Entonces vemos aquí cómo se cumple el que al Padre se le presenta lo puro, se le presenta todo aquello que está libre de contaminación. Y veamos cómo lo dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 2. Ya le voy a decir el versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos
Voy a leer del 4 al 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Aquí se nos está hablando de una casa espiritual. Aquí se nos está hablando del Mikdash, del Mishkan, y dice, y el sacerdocio santo, ¿sí? También nos presenta como un sacerdocio santo, pero dice, para ofrecer sacrificios espirituales, también nos está hablando de ser ofrendas. Esos sacrificios espirituales que son aceptables a Dios por medio de Mashiach, también está haciendo referencia a cada uno de nosotros, el fruto que estamos dando. Cuando nosotros nos presentamos y somos holocaustos, ¿verdad? Y hemos guardado las instrucciones del Padre, tenemos del Espíritu de Dios. Ahora nosotros debemos desprender como olor fragante, debemos desprender ese fruto del Espíritu, esas acciones que salen del Espíritu. También esas oraciones, esa adoración, todo aquello que viene producto de cuando se une la Torá y cuando se une el Ruach de Dios. Entonces nosotros debemos desprender un aroma agradable al Altísimo. Esto es que yo no me puedo presentar a hacer un servicio en la congregación o delante de Dios y yo estoy pensando mal del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, del hermano. Voy ahí con resentimiento, voy con malos pensamientos. A usted le está haciendo falta benignidad. A usted le está haciendo falta que realmente usted sea esa ofrenda viva y que vaya como holocausto delante del Padre. El Padre está queriendo y está diciéndonos también en este tiempo que esa ofrenda olá debemos ser cada uno de nosotros, así como lo fue Mashiach. Mashiach fue ese cordero perfecto que de forma voluntaria, ahí no dice que a él ni los unos ni los otros quitaron la vida, sino que él mismo, así lo dice él en los escritos apostólicos, que él mismo pone su vida y si él quiere la vuelve a tomar, pero que lo hace de forma voluntaria para ser esos redentores que nosotros necesitábamos y que parte aún de las ovejas de la casa de Israel también necesita. Entonces, él fue y él es la puerta del tabernáculo. También fue la ofrenda, también murió, también su sangre fue derramada sobre el altar para redención de pecados, para salvación, para santidad, para adoración, para expiación, para purificación. Entonces, y como nosotros hemos comentado en otras enseñanzas, si usted no sabe cómo ser holocausto, mire a Yeshua. Si usted no sabe cómo poner por obra una instrucción, mire a Yeshua, porque usted ahora para presentarse delante del Padre, usted necesita hacer ofrenda, pero no cualquier tipo de ofrenda, sino ofrenda olá. Muerte a lo que yo estoy pensando y estoy pensando del otro. Muerte a lo que yo quiero decir, pero que no es correcto que diga. Muerte a lo que yo quiero tener, pero que el Padre no me ha dado para tener. Entonces nosotros muchas veces queremos trascender, seguir subiendo y no está mal. Pero vemos aquí que la primera ofrenda, la que el ofrendante presenta es en la puerta y es olá. Ah, no, pero es que usted quisiera presentar el cabrito, traer, sí, eso está bien. O sea, está bien que usted quiera traer a la puerta de la congregación algo, que usted quiera traer a la congregación algo, está bien, pero está mucho mejor si usted se presenta realmente como esa ofrenda, acallando el Yaxer hará, la mala inclinación o la inclinación al mal. Porque ese es el problema que tiene el ser humano y que tiene el pueblo de Israel desde que el Padre formó al primer Adán. Entonces, en este tiempo nosotros estamos llamados a hacer esa ofrenda. Nosotros estamos llamados a hacer olá. Cuesta, claro que cuesta.
¿Pero por qué? Porque debemos vencer esa inclinación a lo malo, el querer hablar mal, el querer actuar mal, el querer vengarse. Muchísimas cosas nosotros tenemos que vencer. Eso no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Para eso, ¿qué necesitamos? Como vimos acá, ser también lavados con agua, con la palabra, y que también haya fuego, para que realmente la Torah más el fuego pueda hacer que nosotros podamos ser esa ofrenda agradable que el Padre está esperando de cada uno de nosotros. En pocas palabras, familia, en algún tiempo era el ganado vacuno, era la ovejita, era el cabrito, eran las aves. En otro tiempo fue Mashiach, pero en este tiempo estamos llamados a ser nosotros Olá. En las escrituras vemos cómo varones de Dios también presentaron ofrenda Olá. Aquí tenemos un ejemplo, Abraham, cuando presentó a su hijo, cuando llevó a Isaac, cuando el padre le pidió aquello que era su único hijo y aquello que él anheló durante tanto tiempo. Hoy el Padre también nos está diciendo que nosotros debemos llevar al altar todo aquello que puede enseñorearse por encima de él. Quizás sea el trabajo, quizás sea el cónyuge, quizás sea un hijo, quizás sea la parte financiera, el negocio, la empresa, su trabajo, el deporte, alguna cosa que pueda quitarle el primer lugar a Dios. Entonces el Padre está diciendo, ven, tráeme eso que me desplaza a mí, ponlo ahí en el altar y de seguro. Seguro que así como lo hizo Abraham, que cuando él le dijo a su siervo, espérennos aquí, que Isaac y yo vamos, adoraremos al santo y volveremos. Él tenía la certeza que el padre, que si nosotros siendo malos padres, utilizando aquí las palabras de Mashiach, siendo nosotros malos, queremos darles buenas cosas a nuestros hijos, aún mucho más, el Padre Celestial nos dará mejores cosas a nosotros. Entonces el padre le pide a Abraham, dame realmente eso que está en tu corazón, dame eso que tú quieres. Así mismo nos está diciendo el Señor ahora en este tiempo a nosotros. Asimismo nos dice el Padre, ¿qué es eso que anhela tu corazón, que desea tanto tu corazón, que pudieras tú mismo dar tu vida con tal de que eso sea preservado? Entonces en este tiempo nosotros también debemos renunciar, debemos morir, pero no para perderlo, porque estamos seguros que si la intención está correcta en nuestro corazón, el Padre nos devolverá. Y nos devolverá para que nosotros podamos disfrutarlo, nosotros podamos gozarlo plenamente, como dice el libro de Números en el capítulo 6, versículo 6, que Yahvé te bendiga y te proteja. Hemos visto que de nada nos sirve tener bendición si no tenemos la protección de Dios. Entonces vemos que Abraham, cuando presentó a Isaac, ¿qué llevaba? ¿Qué hizo? Fue a presentarlo a él. Hizo presentación de una ofrenda olá. Hoy el Padre también nos está llamando a poner en el altar todo aquello que puede robarle el primer lugar. A los que estudian. Con esto no estoy diciendo no haga deporte, no estudie, no honre a sus padres, no honre a su cónyuge, no honre hijos, no honren a sus padres. No me refiero a eso. Todo eso es bueno si ocupa el lugar correcto. Entonces el Padre en este tiempo también nos está llamando y nos está diciendo, tráeme a tu Isaac. Presenta tu ofrenda olá aquí en el altar, a ver si tú me temes, como le dijo el padre a Abraham cuando le presentó su ofrenda, le dijo, ahora veo que me temes. El Padre está esperando que nosotros también presentemos nuestra olá para ver si realmente nosotros le tememos. El Padre es una de las ofrendas que más le gusta, una de las ofrendas que más le gusta es la ofrenda olá. Para adelante y para atrás le dije que esta es la ofrenda que más le gusta. A él le gustan todas, pero la ofrenda olá es la que se presenta en la puerta del tabernáculo. Es la que le sirve para ir ascendiendo. Así que si usted no puede desprenderse
de aquello que el Padre le está pidiendo, usted no puede alcanzar un nivel mayor. Vemos también que en el libro de los profetas encontramos a un varón de Dios que se mantenía en la presencia de él. Y así como aprendimos en la enseñanza del día de Shabbat, bueno, que le invito a que usted se pueda conectar, que pueda buscar acá en nuestro canal de YouTube, mi presencia. Si usted no la vio, le invito a que le vea. Que podamos decir, vive Yahvé que vive en mí. No en cuya presencia estoy, sino que vive Yahvé que vive en mí. ¿Por qué? Porque este profeta, también en el Monte Carmelo, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, vemos cómo él, cuando Jezabel, cuando los profetas de Baal, bueno, acabaron allí con los profetas de Dios y quedó él se plantó y también presentó ofrenda olá, que acabó y arrasó con todo lo que estaba allí. Con todas esas ofrendas de los otros profetas se quedaron pequeñas ante la ofrenda olá que presentó Elías. Era tanto el fuego que ardía en su interior que aún el estar él solo le permitió posicionarse como león, no como oveja, y poder presentarle olá, holocausto, ofrenda olá al Creador. Y vemos cómo Elías no fue avergonzado. Asimismo va a pasar con nosotros. Como pasó con Abraham, pudo descender con Isaac. Elías también pudo dar evidencia de que Yahvé, en cuya presencia él estaba y cuya presencia mora también en nosotros, es un Dios y es un Dios que respalda, es un Dios ejad, es un Dios firme. Y asimismo también fue Yeshua. Yeshua fue esa ofrenda olá, esa ofrenda que murió, que se despojó de su grandeza, le sirvió a sus discípulos, se despojó aún de ser Dios para venir y también hacer redención, expiación por todos nosotros. En este tiempo nosotros también estamos llamados a ser olá, familia de casa de reconciliación. Espero que esta enseñanza les sirva también para poder llegar a un nivel mayor de ser esa ofrenda que el Padre está esperando de cada uno de nosotros. Sé que muchas veces nosotros esperamos un conocimiento súper ultra recontra revelado, pero esta palabra es importante que también sea revelada y puesta por obra. Recordemos, como veíamos en la enseñanza, el Altísimo estaba allí para recibir la ofrenda. El ofrendante tenía que hacer su parte, así como lo hacían los sacerdotes. Que cada uno de nosotros que estamos escuchando también esta enseñanza podamos poner por obra lo que vamos aprendiendo. Podamos morir a todo lo que nos lleva a la inclinación al mar y realmente ser esa ofrenda que al ser consumida suba ese humo y pueda ser agradable al Altísimo. Que cuando usted presente su ofrenda sea como la ofrenda de Abel y no como la de Caín, que iban con intenciones totalmente tergiversadas. Así que ejemplo nos da la escritura de la ofrenda que le agrada al Padre, que usted pueda hacer esa ofrenda olá que el Padre está necesitando en este tiempo, que usted sea ese sacerdote, que usted sea ese Mishkan, pero que también sea ese sacrificio vivo que le agrada al Todopoderoso. Y antes de cerrar nuestra transmisión, poder invitarles a todos ustedes a que se conecte el día de mañana a esta misma hora, a las 16 horas de Quito, Ecuador, a la dosis diaria de Torah, y también a nuestros estimados estudiantes de la Yeshiva Ezra y a todo aquel que aún no se ha inscrito pero desee formar parte de esta Yeshiva, que pueda comunicarse con nosotros para informarle de cómo puede hacer para tener acceso a esta clase, donde vamos a estar viendo el día de mañana a las 7 de la noche, día martes. Vamos a estar estudiando acerca de el reino dividido, ya para iniciar el módulo 2, módulo donde estaremos estudiando acerca de los profetas. Y estaremos viendo también, hablando un poco acerca de el reino dividido. También queremos invitarles totalmente
abierto el acceso a esta enseñanza, pero será vía Zoom, por eso usted debe comunicarse con nosotros el día jueves 10 de marzo a las 7 de la noche, hora de Ecuador. Vamos a estar compartiendo con ustedes acerca del Shabbat y la Torah, una enseñanza que usted debe estar. Recuerde, es totalmente gratuito. Usted puede asistir, comuníquese con nosotros para darle acceso y puede estar aprendiendo acerca de el Shabbat y todo lo que dice la Torá, y usted pueda trazar también con excelencia esta palabra. Y también invitarles el mismo día jueves a las 8 de la noche al discipulado para nuevos creyentes. Si usted desea formar parte de esta enseñanza, comuníquese por nosotros. Es de acceso libre, pero será por la plataforma Zoom, y para que usted pueda tener acceso, debe comunicarse con nosotros. Dejarles también una vez más la invitación a que usted puede inscribirse a estudiar con Gilio, esta nueva sede que vamos a abrir acá. Las clases serán impartidas por el doctor Iván Delgado. Así que si usted desea estudiar, decirle pues que esta universidad tiene una duración de 4 años, donde cada año usted va recibiendo un título. El primer año, grado asociado; el segundo año, grado universitario o bachelor; el tercer año, la maestría; y el cuarto año, el doctorado. Si usted desea inscribirse, pues contáctenos por el número telefónico que aparece en la pantalla, y usted podrá inscribirse y formar parte también de esta nueva sede que estamos abriendo. Decirle que son tiempos donde nosotros debemos estudiar, prepararnos en la parte espiritual, pero también hacerlo de forma natural, legal, para poder también ser preparados y equipados en esta área. E invitarles también a que usted pueda estarse inscribiendo o suscribiendo a nuestras redes sociales. Usted puede ubicarnos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok y Telegram. Usted puede buscarnos como Casa de Reconciliación, y así de esta forma estar enterado y formar parte también, estar al día en todo esto de las enseñanzas de las Escrituras. Un abrazo, familia. Bueno, que tengan un excelente día. Nos vemos mañana a las 16 horas de Quito, Ecuador, en otra dosis diaria de Torah Más. Un abrazo. Shalom, shalom para todos ustedes.